El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día, la información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este martes 22 de abril 2025, con un saludo para quienes están compartiendo esta transmisión en vivo con sus contactos. Saludo en general a la audiencia que nos acompaña esta mañana aquí en este espacio de reflexión, de análisis, comentarios y a veces también un poco de debate. Hoy vamos a hablar de lo que sucede después de las vacaciones, después del respiro de Semana Santa, de estos días de descanso, la realidad económica que nos alcanza, cómo pinta su economía, cómo pinta la economía en general después de estas vacaciones. Este es el tema en la mesa y saludo a Jesús Rojas, que llegó barrido en home. Casi te hacen auto, ya. No, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a llegar barridos, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días a los compañeros y a la compañera, listos para comenzar. Aquí estamos con Araceli Tirado. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Qué gusto saludarte, saludar a los compañeros, saludar aquí al auditorio y, por supuesto, pues al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor. Hello, estimados. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Los saludo con afecto esta mañana, compañeros, a todos ustedes, a chicos de la producción que son una garantía de efectividad y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, querido Víctor Torres. Muy bien. Bien, pues aquí estamos ya listos con la temática de hoy. ¿Cuáles serían los sectores más afectados? ¿Cómo andamos con los precios, la inflación y todo esto que nos recibe después del periodo de vacaciones? Por ahí en un sondeo, Jesús, y abriendo la mesa, en un sondeo que hacía los compañeros Rogelio Félix ayer, algunas personas le dijeron, no, pues yo no pude salir, y Rogelio le pregunta, ¿y eso a qué se debe? Pues nomás, pues no, ¿con qué? ¿No? Entonces mejor me espero. Algunos de manera, ahora sí que precavida, decidieron no hacer el gasto. Otros sí, incluso confesaron que pidieron por ahí un préstamo para salirse unos días y vacacionar con la familia. Son finalmente decisiones. En general, ¿cómo está la economía? ¿Cómo andamos? ¿Cómo viene la economía familiar a partir de lo que estamos viendo, los indicadores de inflación, de precios, y qué serían, digamos, los sectores más resentidos en estos días, como estamos a punto de concluir el primer cuatrimestre del año? Jesús. Sí, Víctor, pues es que no sabemos si todavía podemos culpar a las vicisitudes de la guerra arancelaria entre los países por esto que pues algunos ya alcanzan a ver como el encarecimiento de la vida en el mundo en general, ¿no? Pareciera que esto va a traer consecuencias graves, aunque en realidad los expertos dicen que eso todavía no se siente, eso vendrá después en el transcurso de 3 o 4 meses, tal vez si me apuras en algunos productos en 2, es decir, lo que está sucediendo en la economía mundial respecto a cómo Estados Unidos está poniendo nuevas reglas arancelarias para el mundo, cómo está esta guerra comercial con China, en donde pues todos los países prácticamente quedan involucrados en el mismo, pues todavía no tiene los efectos como tal. Entonces, si nos ponemos a ver en la economía local, en lo que nos corresponde a los bolsillos, pues nos damos cuenta que tiene que ver más bien con factores internos, con factores de producción, con temas de, digamos, de abastecimiento en algunos casos o de cercanía hacia ciertos productos que en verdad se han encarecido. Hay un tema interesante que ya se estaba discutiendo también con los Estados Unidos respecto al pollo y al cerdo, que ha tenido un incremento en el precio. Pero creo que ahí va el tema de cómo se siente en el bolsillo de las familias, que no tarda en resentirse, como te comentaba en el principio, esta guerra global de aranceles en aquello que las familias también empiezan a consumir. Dicen, en el primer punto donde se va a resentir va a ser en electrodomésticos, particularmente en celulares o tecnologías de comunicación. Ahí es donde van a empezar a sentirse los efectos de cómo, digamos, de manera tangible en las cosas de lo cotidiano,
van a empezar a encarecerse. En este momento yo te puedo decir que en el tema, digamos, de celular y eso, no hay un incremento como tal. Los precios parecen mantenerse en el orden de lo que estaba, por lo menos en los últimos meses. Eso es. Bien, Araceli, vamos contigo. La inflación anual a marzo del 2025 se situó en 3.8, una cifra moderada, pero que refleja grandes presiones, sobre todo muy persistentes. Se presentan alzas significativas en alimentos frescos, el 5% en carne y pescado, energía, electricidad y combustible del 2 al 3% y servicios un total de 3.4%. Estos incrementos combinados con el crecimiento salarial anual promedio de 3 a 4%, bueno, pues reducen el poder adquisitivo y especialmente pues en hogares donde hay bajos ingresos o donde todo está fríamente calculado con un presupuesto. En Sinaloa, pues la situación es aún más crítica debido a más de 7 meses de inseguridad iniciado desde el pasado septiembre 2024 y el sector restaurantero, específicamente en Culiacán, pues sí observamos que Semana Santa muchos de los negocios prefirieron cerrar por previsión, por miedo a asaltos incluso, y por darle también esta parte de reconstruir, en este caso la parte de la convivencia, las vacaciones, y bueno, también muchos se ven obligados al cierre temprano. Esta crisis pues reduce aún más el poder adquisitivo local, limita el tema de los ingresos y establece en este caso un encarecimiento del tema de bienes porque interrumpe las cadenas de suministro. Hay muchos negocios que están teniendo esa parte de interrupciones por el miedo en las carreteras, ¿no? Para la parte de poder brindar todas las mercancías. A nivel global, bueno, pues las medidas comerciales como los aranceles de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, eso también tiene un impacto. Incluso el día de ayer ya se manifestaba Wall Street y el tema del dólar también reflejaron ahí grandes pérdidas y eso también pues tiene una consecuencia, afectan sectores de exportación como la agricultura, el vino, el aceite, el farmacéutico, la maquinaria y en el caso de México pues la industria automotriz. Ahora bien, esta desaceleración económica global también presiona al comercio minorista y la logística, todo el tema de México. Es el más afectado de Estados Unidos por el tema de los aranceles a las latas del tema de cerveza. Y en Sinaloa, bueno, estas condiciones vienen a agravar aún más, enfrentar aún más desafíos económicos. El sector turístico, por ejemplo, reportaba en el caso de Altata, Mazatlán y algunos otros centros balnearios que tenemos en el estado con mucha riqueza natural, pues reportaron altos índices. Eso habla también, bueno, de lo importante. Las vacaciones no son un lujo, forman parte de esa terapia de convivencia familiar. Incluso, bueno, solamente aquí lo preocupante es el tema del sector turístico de restaurantes en el caso de Culiacán, porque enfrentan graves desafíos. Incluso ahorita hay decisiones entre que van a cerrar, declararse bancarrota, lo cual es sumamente preocupante en esta área de tensión. Y pues el tema de la agricultura, con el tema de la sequía, los aranceles, bueno, todo eso añade aún más presión. Bueno, están comentando de entrada algunas personas, Juan, que lo que se está sintiendo ya son los productos en los precios de los productos de consumo básico. ¿Tú qué has observado? Mira, me da risa, porque ahora voy a echar una flor. El tema de la inflación es lo que menos debe preocupar. En verdad, yo creo que es el único indicador que le tenemos que poner una palomita. El 3.6 cuando veníamos de una inflación del 6-7% los años anteriores. Pero eso no nos debe preocupar, se los digo en verdad. La inflación obviamente nos preocupa porque es lo que lo vemos así de pronto, pero por ahí no es. Yo creo que es la única palomita que le pongo a la economía. Es la única, la inflación, un 3.6 es manejable. Ahora sí, ahora viene la guadaña. Creación de empleos. Cayó espectacular en el primer trimestre, 200,000 en los primeros 3 meses de 2025. Cayó la inversión, horrible, espantoso. La pública, la privada y la extranjera, revisen los datos. El empleo, bajó el PIB y hoy publicó el Fondo Monetario Internacional las predicciones para crecimiento del 2025 de los países y ahí miren cuál es el único país que lo pone negativo, México. Entonces, híjole, pues sí, la inflación nos está doliendo, nos está pegando, pero y para cerrar con broche de oro, un déficit de 2 billones de pesos en el presupuesto del 2025. Todos los indicadores macroeconómicos, ya cada quien lo juzgará desde su perspectiva y desde cómo vive la economía, están en negativos. Y no estoy siendo exagerado, son todos los principales, los 5 principales están en negativo. La inflación, repito, es lo que menos ahorita nos debería preocupar.
No le estoy haciendo menos, al contrario, lo único que estoy diciendo es que tenemos problemas mucho más fuertes. Y en lo local, Semana Santa no salió como esperábamos. Por ahí escuché unas declaraciones que era una derrama histórica. A ver, ni siquiera se toman el tiempo de revisar los datos. El año pasado creo que tuvimos 3.500 millones de pesos en derrama económica y este año se reportaron 3.200. Entonces, híjole, ni siquiera se toman la molestia de revisar sus propios datos de un año a otro. Entonces, a grandes sumas, en términos macroeconómicos traemos malos datos, no es una opinión, ahí están, pueden decirme si miento o no, depende de los datos que acabo de dar. Y en Sinaloa, pues la Semana Santa tampoco fue ese gran salvavidas, tampoco criticando mucho porque fue un gran esfuerzo tener 3.200 millones de pesos en derrama económica con este crisis que nos caemos de seguridad, pues vienen de alguna manera, es un bálsamo, pero tampoco ni fue histórico, ni es algo que nos vaya a salvar la economía. Y pues esperemos cómo nos vienen los golpes las próximas semanas o meses ante la incertidumbre y el poco crecimiento que se refleja. Y también cayó, por cierto, el ingreso promedio de la familia. Cayó en el primer trimestre del 2025. ¿Y eso te da gusto o qué? No me da gusto. Estoy diciendo, a ver. Es que te veo así como sonrisita. No, pero a ver, sí. ¿Y qué tiene que ver la sonrisa No, con yo todo nomás esto? pregunto, No, a ver, yo lo que sí. estoy dando son datos. Lo que estoy diciendo es de una manera sarcástica que los datos están mal, muy mal. Bien. Pues la sonrisa la tomarás como sea, pero para mí no es... No, pues como es una sonrisa. Pues sí, pues el sarcasmo también se ríe uno por sarcasmo, ¿no? Armando, vamos contigo. Es indudable que el estigma de la inseguridad que se ha vendido a todo el mundo y que sí existe en realidad en México, nos está golpeando. La caída del empleo lo habla, la no inversión también es un factor importante que refleja ese estigma que tenemos etiquetados. La inflación, pues ahí está. La guerra arancelaria con Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, la política migratoria de Donald Trump hacia México, son factores que le están pegando, pues, por supuesto, a nuestra economía. Pero yo creo que sí debemos, en mi caso particular, yo pienso que sí debemos de estar satisfechos por... a mí me dio mucho gusto, en lo personal como sinaloense, me dio mucho gusto ver esas multitudes volcadas en Mazatlán, en los centros balnearios, Altata, en todas partes. Se vio por todos los rumbos, la gente divirtiéndose, la música tocando otra vez en las calles. Y bueno, yo creo que no se debe minimizar ese logro cuando estamos en un problema de una narcoguerra que nos ha pegado durísimo. Eso es innegable. Y bueno, el hecho de que haya habido una derrama de 3.200 millones de pesos en 8 días, es un aliciente para los empresarios, para los negociantes, para todo tipo, porque es una derrama que permea hacia todos los sectores. 2.400.000 personas fue la movilidad que contemplan el gobierno del estado en las diferentes sierras balnearios, en centros ceremoniales, en todos los lugares recreativos, pueblos mágicos de Sinaloa, y eso para mí es importante. Yo creo que es parte del trabajo que se está haciendo. Esa derrama económica generada por la afluencia de ciudadanos, yo creo que sí habla de alguna manera o vende hacia el exterior una idea distinta al encierro. O sea, la gente está pensando que todavía seguimos enclaustrados en las casas, encerrados, y la gente empieza a salir. No sé yo si, como se dice, estamos cayendo en una especie de conformismo hacia la normalidad, pero la realidad de las cosas es que la gente se empieza a mover, se ve afluencia de ciudadanos transitando. No hubo grandes situaciones de violencia que dijeran, pues se echaron a perder los operativos, fueron muy bien diseñados, de vigilancia en carreteras, en centros de recreo. Y yo creo que también hay que ver la parte positiva. Ya viene la semana de Pascua también contemplándose con buenos proyectos, la semana de la moto en Mazatlán, que también acarrea turismo. Estamos en movilidad, y yo creo que la generación de la reactivación más bien de la economía, pues sí, a paso lento, pero caminando. Malo que vayamos hacia atrás, eso sí me daría pena
y lo lamentaría. Bien, ubicándonos de nuevo en el tema, después de las vacaciones de Semana Santa, que efectivamente lograron reactivar algunos sectores, el turismo sin duda dio la buena noticia con la recuperación de la ocupación hotelera principalmente, y donde hay turismo, pues hay consumo, beneficiando a los sectores que están alrededor del turismo. Efectivamente, la expectativa que se tenía era buena, por los números que ya se traían de cada fin de semana, en el caso de Mazatlán, pero superó lo que se esperaba en ocupación hotelera. Se beneficiaron restaurantes, prestadores de servicios, hubo derrama económica, la gente salió confiada en los operativos de seguridad, hubo buen comportamiento, que es lo que estamos observando de manera general, hubo algunos detalles ahí, que bueno, siempre, tanta gente que se mueve, más de 2 millones de personas, sinaloenses y no sinaloenses, en los balnearios de la entidad. Pero después de esto, de la derrama económica, decíamos, ¿cómo pinta la economía para muchas familias que hicieron un esfuerzo para, pues, divertirse más? Como decía Araceli, pues, todos tenemos derecho, ¿no?, a descansar un poco. No, y es que siempre tendrás la oportunidad de hacer cuadros comparativos o marcos comparativos en el tema de los números para, pues, poner las grandes desgracias, las grandes tragedias o las grandes virtudes, vamos a ponerlo como lo quieras ver. Pues, al final de cuentas ahí lo puedes ver. Pero mira, si nos referimos, Víctor, en particular a qué pasa después de que terminas tus vacaciones, es que regresas a tu casa y tienes que llenar tu refri. Tienes que llenar tu alacena, tienes que comprar tus cosas. Y en eso, pues podemos decir que, como todo en el mercado mexicano, ha tenido alzas y bajas. La Profeco dice que puedes hacer una despensa en México desde 748 pesos hasta 1,112 pesos en el mes de abril. Es decir, en este monitoreo constante que tiene los precios para los productos de la canasta básica, la Profeco dice, hay productos que se comportaron incluso en menor precio que en meses anteriores, y otros que están por las nubes. Y decía yo en particular en el espacio pasado, la carne de cerdo, Víctor, 189 pesos, que en comparación con la carne de res es algo que no me había tocado ver. Digo, seguramente alguna vez ha pasado en la historia de nuestro país, sin duda. Está mucho más cara la carne de cerdo que la carne de res en este momento, ¿no? Entonces, y el pollo, pues se sigue comportando como una carne todavía más accesible. Lo estuvo también algún tipo de pescados, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, donde aumentó, por supuesto, el precio, pero sigue siendo una proteína de acceso para las familias. Me refiero a estos productos que vienen del mar. Es decir, pues otra vez le toca a las familias, a quienes hacen las compras, a quienes están encargadas del consumo, encargarse para ver cómo haces la mejor compra, la mejor adquisición de tus productos en función de tu ingreso, por supuesto. Y lo más importante es que en una misma ciudad, y eso queda muy marcado en los estudios de la Profeco, en una misma ciudad puedes encontrar los mismos productos a diferentes precios, pero sí tienes que ponerte a hacerte un scouting, una búsqueda exhaustiva de dónde vas a comprar el aceite, dónde vas a comprar el arroz, dónde comprarías azúcar, dónde comprarías pues alguno de los productos frescos. Es decir, es notorio que en algunos productos sí se está encareciendo, producto de, pues ya lo podremos analizar más, de la escasez de algunos productos, por ejemplo, o de la no producción en el caso de la carne de cerdo, y en otro sentido, pues también otras que pues ahí van a la baja. Yo creo que la gran pues estrategia que se tiene que hacer para los que son los proveedores y las personas que están encargados de la economía familiar, es hacer una buena selección de dónde compras esos productos. Y algo bien importante que también creo que es básico y qué no para los hogares, en particular de los sinaloenses, ¿no? Eso es, Araceli. Bueno, y si vamos a la parte de los sectores económicos más afectados, bueno, habría que retomar que en el caso de Sinaloa, pues es el tema del anuncio de este arancel del 20.91 por parte de los Estados Unidos a tomates mexicanos, al ser un estado pues, realmente agricultor, y con efectos esto a partir del 14 de julio. Ahí se comentaba que hay unas investigaciones que surgen en 1996 y que en el 2019 se retoman. Hay una demanda que empresas mexicanas, incluso empresas que firmaron el acuerdo, pues ponen una demanda, en este caso para el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y bueno, luego se van a la Corte, y la Corte resuelve. Por ahí se dice que la Corte resolvió
que si no se da este acuerdo en materia de agricultura, pues el arancel que se estaría aplicando es del 17.09 y no del 20.91. Pero de todas maneras es algo que representa un grave impacto con consecuencias económicas en el caso de estado de Sinaloa y de Sonora. Podría tener impacto en el tema del empleo. Entonces, en los próximos meses, esto es muy lamentable, la competitividad de las exportaciones mexicanas y los sectores también, como comentaba al principio, pues la parte de la manufactura, la parte de la industria automotriz. Y si nos vamos a cifras del INEGI, dice que los productos que registraron, en este caso, mayores incrementos en sus precios, pues es el jitomate, la cebolla, el gas doméstico LP, los servicios turísticos, el transporte aéreo, incluso pues estos aumentos impactan directamente el poder adquisitivo de consumidores, especialmente productos pues que son de la canasta básica, del consumo cotidiano, del consumo diario, y tiene un impacto muy fuerte en el tema del bolsillo. También el tema del turismo, incluso se manejaban cifras como estas tarifas del turismo, incluso los vuelos, los hospedajes, tienden a subir antes de Semana Santa por el flujo, porque bueno, Juan debe saber más, pero en el tema de la oferta y la demanda, cómo se va jugando con este tema de manera económica, un poquito en el tema de que bajan para atraer más turistas, luego los vuelven a alzar, y bueno, eso tiene al final de cuentas pues un impacto muy fuerte en las familias que hacen un esfuerzo por darle a sus hijas, a sus hijos, bueno, estas vacaciones, poder disfrutar, poder salir de la rutina, más cuando estamos viviendo aquí en Sinaloa, más de 7 meses, cuando estamos viviendo en Culiacán, y que tendemos a normalizar un poco el tema de inseguridad, el tema de violencia, y podemos dar un respiro de salir a otras ciudades, a otros países, simplemente para dedicarse al tema de la convivencia familiar y poder renovar energías para continuar lo que sigue del año. Así es. Y que también fue un respiro, decíamos, para ciertos sectores de la economía, incluso de Culiacán, el comercio y restaurantes, los que no cerraron, pues no se arrepintieron de no haber cerrado porque les fue bien. No tenemos así números exactos, pero reportes de llenos, incluso algunas cadenas de hamburguesas y restaurantes con la gente que decidió quedarse por razones económicas o por razones de seguridad. El resultado ahí está. Bien, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sin comerciales mientras está la pausa en radio. Estamos acá con sus comentarios, estamos en la mesa de análisis. Después de las vacaciones, ¿cómo viene la economía familiar y la economía regional? Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos. Juan, el tema de los aranceles ha hecho bastante ruido. Y hay algunos sectores consideran, el caso del arancel al tomate, por ejemplo, que es pues no es un arancel, digamos, de manera general como los otros, sino tiene que ver con el dumping, ¿no? Es un arancel, digamos, de castigo. De castigo. Así es lo que están argumentando. Pero del otro lado, pues también hay preocupación en Estados Unidos, porque la agricultura en Estados Unidos, y esto ahí están los reportes del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues no ha ido muy bien, que digamos, en ciertos productos ha bajado la producción. Y el tomate mexicano que compite, porque es un tomate fresco, de buen tamaño, de muy buena calidad y buen precio, pues lo está pidiendo el mercado. Hasta ahorita no hay mayor problema, porque pues ya toda la producción está allá, lo platicamos ya en algún momento. Este tipo de situaciones de los arancelazos van a afectar, digamos, en qué sectores impactarían más y se va a resentir esto en la economía familiar, en los precios al consumidor. Sí, a ver, más que los precios, en los ingresos, hay que separarlo. Por eso yo hablé al principio que la inflación ahorita no es un tema de tomar en cuenta en lo general, en lo individual es otro tema. En lo general no es ahorita, en este momento, un tema de preocupación, el tema del aumento de precios. Sí es de los ingresos, es decir, las familias mexicanas van a batallar más en tener los mismos ingresos que el año pasado. Así estén altos o bajos los precios, pues no importa, porque no te va a alcanzar. O sea, eso es lo que me refiero. No es que esté haciendo de menos la inflación, estoy diciendo que los mexicanos vamos a batallar más para tener el mismo ingreso que el año pasado. Así lo están diciendo los números, que por cierto, ahorita lo voy a decir de regreso al corte, ahí nos dicen que la economía de México está creciendo. No, muéstrenme los datos que me digan lo contrario. No se trata de un acto de fe, se trata de un tema numérico, datos oficiales. Y usted decía que se le va a afectar a los norteamericanos. A ver, insisto, hoy el Fondo Monetario Internacional publicó las proyecciones. A Estados Unidos les pone 1.4 de crecimiento mayor al año pasado.
con todo y aranceles, con todo y el relajo. A México nos ponen 0.3% menos que el año pasado de crecimiento. Entonces, ¿a quién le está afectando más? Pues ahí está. Aún con todo eso, Estados Unidos va a crecer 1.4% más. Y México va a decrecer 0.3%. Tendería, ¿no? Porque tampoco son cuentas exactas. Yo, a ver, pronósticos. Yo no me voy a decir algo. Muéstrenme la tabla de los últimos 10 años de los pronósticos, qué tanto se han equivocado. Sí. Muéstrenme los últimos 10 años de los pronósticos, qué tanto han variado. Bien, Armando. Sí, bueno, es que eso es multifactorial lo que está pasando, o sea, son muchas situaciones las que están, y todo la problemática que se genera a nivel mundial, nacional o regional, le pegan a la economía, siempre, impactan directamente a la economía. Y la ciudadanía, ¿cómo refleja si el 3%, el 3.8%, el 4% o el 5%, si bajó, se redujo? La gente lo que quiere es tener en su mesa, mientras tengas en tu mesa frijol, huevos, tortillas, carnes, cuando se pueda pollo, principalmente, y leche, estará en una situación estable. ¿Cómo lograr tenerlo? Por supuesto. Entonces ahí es donde entra el factor empleo y el factor salarial. El gobierno ha hecho este gobierno federal ha hecho un esfuerzo por conciliar con el sector empresarial y mantener los salarios estables, incluso con incrementos anuales. Y se ha reflejado de alguna manera, la gente pues ha tenido el poder adquisitivo medianamente controlado. Pero estamos en Sinaloa enfrentando dos grandes retos: la sequía y la inseguridad. Son dos factores que están pegándole y le van a seguir pegando. Esperemos que vengan las lluvias. Sí, Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis. Bueno, estábamos acá en el corte comercial revisando aspectos de la economía familiar. Ya decías, Juan, hace un momento algo, y vamos a darle vuelta a la mesa, que preocupa del tema del ingreso. Es decir, difícilmente, y esto ya también lo he leído en algunos análisis de economistas, difícilmente las familias de trabajadores, digo, hay excepciones, como siempre, pero la generalidad va a poder mejorar su ingreso en lo que resta del año, y con ese mismo ingreso tendrá que enfrentar los efectos de incrementos de precios en productos básicos, que es lo que más le pega a la economía familiar. ¿Cómo ves? Sí, ahorita hablabas en el corte de si los mexicanos vamos a sufrir con el aumento de precios. Yo decía que antes que eso vamos a sufrir con tener los mismos ingresos que el año pasado, porque así lo demuestra, no es una opinión, son los hechos. Cayó el ingreso promedio de los mexicanos en el primer trimestre de este año. El IGAE, por ejemplo, que es el índice global de actividad económica, publicado ayer o hoy se publicó, ya muestra 2 trimestres seguidos con contracción económica de la economía. Hoy el Fondo Monetario Internacional, lo decía en el corte, también publicó las perspectivas para Estados Unidos, 1.4% más, y México 0.03% menos respecto al año pasado. De hecho, México es el único país que publica el FMI con perspectiva negativa. Y decían en el corte, pues es que son proyecciones. Muéstrenme la gráfica de los últimos 10 años de las proyecciones de los fondos y del Banco Mundial, incluso de los gobiernos locales, que tanto fallaron con las predicciones. Es marginal, fallan 1, 2, 3, entre el 1 y el 5% más o menos. Entonces ahí se mueve. Estamos viendo estas señales, insisto, no es opinión, son hechos numéricos. Estamos viendo señales que los mexicanos vamos a batallar muchísimo para tener, olvídense, mejores ingresos, el mismo ingreso que el año anterior. Esto aunado, si tenemos una inflación elevada, que ahorita no la tenemos, por eso voy a seguir insistente que ahorita es palomita para la inflación, pues se viene la crisis perfecta, la tormenta perfecta para la economía. Ahorita en estos momentos son los datos que nos están arrojando. Actividad económica que se está contrayendo. Decía Armando que el tema del empleo, no, el tema del empleo cayó también el primer trimestre, o sea, no se está generando empleo suficiente. La actividad económica paralizada, la inversión extranjera directa cayó creo que el 46% en el último. ¿El dato del empleo es del Seguro Social? El Seguro Social, 200 y tantos mil cayeron, entonces... A ver, el diputado Rodolfo Valenzuela ha dejado un comentario ahí en Facebook y dice: la economía de México está estable. Yo creo que no estamos de acuerdo, pero dice creciendo. Pues que me está estable y creciendo. Están siendo muy pesimistas en la mesa. Saludos también, Rodolfo. A ver, Armando,
Que me mande la ¿Qué tabla. opinas? nada más. No estamos siendo pesimistas, o sea, hemos tratado de ser realistas. Yo incluso me he mostrado hasta cierto punto optimista en cuestión de aquí en la economía sinaloense, al hablar de esta derrama que se generó, los esfuerzos que están haciendo. Ahorita comentaba Juan, y es un economista, Juan es experto en esta materia, dice que cayó el poder adquisitivo de los, El ingreso. el ingreso Promedio de los mexicanos. el ingreso promedio. ¿Y por qué, Juan, cae el ingreso promedio cuando los salarios se han incrementado? A ver, ¿a ti se te incrementó el salario? Bueno, Aumentó el mínimo. estoy hablando de... Aumentó el mínimo. A ver, sí. es lo mismo. A ver. Bueno, de alguna manera estoy hablando de las familias, de la clase trabajadora. La clase trabajadora sufrió. Por eso te pregunto, si la clase trabajadora tuvo un incremento, aunque breve, lo que tú quieras salarial, ¿cómo es? A la hora de la sumatoria total, los que no ganan el mínimo, ¿decrecieron o no aumentaron? Bueno, eso es lo que me llamaba la atención. Concluye, pero vamos con Jesús Sí. para darle vuelta a la mesa. Bueno, y ahorita en el corte yo comentaba, pues, efectivamente, la situación que se vive pues, no es alentadora, es halagadora. Tenemos dos grandes retos frente a nosotros que están flagelando, golpeando la economía. La inseguridad, que ahí estamos estigmatizados y todo volteando hacia Sinaloa, tratando y orientando de alguna manera la inversión pública, la inversión privada. No ha habido en el mismo sentido. La sequía que es presente, que está amenazando severamente al campo sinaloense, que es una de las generadores de rama principales económicas en Sinaloa. La agricultura está amenazada, estamos ante una expectativa poco alentadora, la verdad sea dicha. Y bueno, en el caso de la economía local, por decir así, Bien, tiempo. Jesús. Todo tiene que ver en los parámetros como lo midas. Si lo haces trimestral, si lo haces anual, no es lo mismo. Es decir, pues es como, con los números se pueden hacer muchas cosas y decir y también interpretar y jugar con esto de, a ver, pues ciertamente en el último trimestre puedes bajar 3 puntos, subir. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dijo que en el 2023 México iba a estar por debajo del 3.3%, el que creció. Y dices, bueno, puede ser un crecimiento marginal o no. Al final de cuentas todo sirve para una interpretación o para una exposición a como lo quieras acomodar. Depende. Ahora, tampoco creo que México esté pasando por su mejor momento económico, pero tampoco por esa catástrofe que nos quieren pintar en donde pareciera que estamos peor que en la crisis del 94, ¿no? No, definitivamente no. Ahora, hay que ver ya en particular lo que pasa con los bolsillos de las familias mexicanas. Por ejemplo, ¿qué crees que sucedió con el precio del tomate después de que hicieron con el precio del tomate al público, a nosotros aquí en Sinaloa, después de que hicieron, por ejemplo, el anuncio en los Estados Unidos? ¿Bajó? Nos tocó bajar, ¿no? Y puedes decir, así con otros tantos productos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con lo que te va a corresponder a ti pagar o no? Y lo mismo también con ese ingreso que se dice a las familias que tenemos menos. Bueno, depende cómo ver las parcialidades, si lo quieres ver en 3 meses, en 6 meses al año. Generalmente los estudios más serios que veo respecto a hacer comparativos lo hacen anual. No lo hacen trimestral ni mensual, porque hay mucha variación. Lo mismo en los precios. Si quieres comparar a un país a otro, es respecto al año anterior, en un ejercicio de un año, de 12 meses. Si lo haces trimestral, mensual y todo, vas a tener variaciones muy altas, y es un tanto como lo que platicamos en materia de seguridad. Sí. Si de un mes para otro dices, en Sinaloa se incrementó en 400% el feminicidio, pues no estás diciendo mentiras, ¿no? Pero lamentablemente estás hablando de 4 personas o 4 mujeres que murieron, pero pues puedes ponerle un título impresionante a tu columna, decir, se incrementó en 400% el feminicidio. Lo mismo en cualquier claro. en cualquier otro tema que tenga que ver con datos, Yo siempre he dicho proyecciones o números, ¿no? que digamos el pulso de cómo está la economía familiar lo tienen las amas de casa que van y surten la despensa y son las que están midiendo los precios y las variaciones de los precios de los productos, como le llaman, la canasta básica, que cada vez está más complicado por las variaciones al alza de algunos productos elementales para la mesa de los mexicanos. Bueno, vamos contigo, Araceli. Y la verdad es que la canasta básica está siendo insuficiente, no está alcanzando. La verdad es que sí se está sufriendo, se está teniendo graves problemas. En el tema de Culiacán, bueno, el cierre de horarios, sabemos que hay muchas empresas que no están teniendo que laborar en horarios normales. Y bueno, yo quisiera comparar un poco esto con el tema del clima.
Cuando hay pronósticos del clima, a veces sí se le atina, otras veces no, pero te permite prevenir. Si va a llover y no quieres enfermarte, bueno, trae la sombrilla, trae el paraguas. O si va a hacer frío y hay personas que somos más friolentas, bueno, pues hay que poner las otras chamarras o incluso la parte térmica. Voy a retomar mucho, porque me parece interesante, el contexto internacional bajo el cual estamos. Hace algunos días me tocó escuchar algunas mesas de noticieros estadounidenses donde varios analistas reportaban cómo Donald Trump, desde las promesas de campaña, y que actualmente lo que estaba haciendo era cumplirlas prácticamente. Entonces, con esta guerra del tema comercial, de aranceles, obviamente hay países desarrollados y hay países emergentes. No es la misma el impacto que va a tener en los países desarrollados como Estados Unidos, como China, como la Unión Europea, a diferencia de países emergentes como es el caso de México. Ahora bien, las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias están teniendo un grave impacto en el tema del comercio internacional y eso tenemos que visibilizarlo, tenemos que estar previendo esas situaciones que se vienen ante este escenario. Ahora bien, en este caso, los aranceles están desacelerando el tema de la economía global. Bien lo decía Juan. A partir de hecho de estos días ya el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial inauguran las reuniones de primavera y ahí van a estar ellos asesorando en una caja de herramientas a todos los países sobre este contexto. Incluso van a participar cerca de 191 países, dada la preocupación que hay en el tema global. Ahora bien, en este caso hay situaciones que se están previendo porque en el tema de países emergentes que dependemos más del comercio exterior, la situación se dificulta y están dando dos propuestas. Una es fortalecer el mercado interno. ¿Qué países son capaces de fortalecer ese mercado interno si no dependemos de la parte de las exportaciones y las importaciones? En tanto no se resuelve esta guerra comercial, porque lo que está diciendo es que la guerra entre Estados Unidos y China quedamos entre el fuego transfronterizo, quienes somos los países emergentes. Bien, vamos contigo, Juan. Si hacemos la comparación anual nos va peor. O sea, si hacemos las comparaciones de estos números que acabo de dar, creo que salimos un poquito peor. Y no se trata de ser catastrofistas ni estamos en el peor momento. No, son los números que hay. Se ve una situación difícil para el 2025 comparada con el 2024. No hemos podido salir de esta incertidumbre porque sí hay que decirlo, no es culpa del gobierno mexicano gran parte de lo que está sucediendo. Una parte sí, pero digamos que es 50 y 50. 50% es que tiene que ver con el déficit que se viene cargando ya, del 2 billones de pesos de déficit, ya empieza a pegar al parte de las finanzas y a la inversión pública y privada en la incertidumbre. Y la otra parte es esto que está causando el tema de la incertidumbre con Estados Unidos, es mitad y mitad. No hemos llegado a crisis importantes, esperemos que sigan así, pero los números, repito, ahí están. Tenemos un año muy malo en números, en datos. Bien decía Víctor que cada familia tendrá que decirlo, que nos diga la familia si su ingreso ha aumentado o no en comparación del año pasado, no del trimestre, no del semestre, sino del año pasado, marzo contra marzo. Y pues sí, no pasa nada de decir que tenemos una etapa difícil en la economía. No es trágica, pero entender que ya 2 trimestres seguidos a la baja, pues ya es algo, ya es para parar oreja, es entender dónde estamos y tomar las medidas previsorias. A ver, 40 segundos. Por tiempo. Una persona, y tú eres el economista en la mesa, una persona pregunta, ¿qué medidas se recomiendan tomar a nivel de economía familiar en estas circunstancias de todo esto que estamos viendo en el panorama global y lo que estamos viendo en el mercado interno, en el caso de México, y su economía, empleos, salarios, en fin? Cuide su empleo. Sobre todas las cosas, cuide su empleo. Muy si bien. no tiene nada seguro antes de dejar su empleo, no lo deje. Obviamente en sentido común, no gastos superfluos, tratar de evitar y los llamados productos comparativos. Si usted va a comprar un refresco de X marca que cuesta tanto, pues trate de comprar uno más barato. No cambie nada más los productos, trate de hacerlos más baratos en los próximos meses y sobre todo, insisto, cuide su empleo y no se endeude. Cuide su empleo y no se endeude. Ándale, básico, sí. Armando, cerramos. Yo insisto en los dos factores importantes de impacto en la economía. Violencia, la guerra internarca, la guerra entre las dos fracciones del cártel de Sinaloa y la sequía. Pero en el caso de la guerra internarca, yo creo que me he puesto a pensar que los efectos económicos de esta guerra todavía no se han sentido en Sinaloa como podrían sentirse en unos meses más. ¿Y con base en qué pronosticas eso? Me atrevo a pensarlo, Víctor, en que los pilares
que por muchas décadas han mantenido firme la estructura de la economía blanca de Sinaloa, podrían estarse tambaleando. Este debilitamiento de las estructuras de lo que es el crimen organizado en el narcotráfico, quieras o no, aquí lo dijo Tatiana Cloutier y se fue criticada severamente. ¿Cómo le fue? Bien, ¿cómo le fue? Sí. Pues sí, porque dijo una gran verdad, pues, es la realidad. Pues, verdad Y a le fue- medias. verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira a medias. Sí, podría ser una mentira No, media, bueno. pero yo creo que la economía blanca está siendo estremecida en Bien. Sinaloa. Habría que ver los Bien, efectos. con esto nos vamos. Tema para próxima Sí. mesa, ¿no? Sí, es que además no es economía blanca, sería en todo caso azul. Porque la blanca... Yo hablo no de mueve. blanqueo, por el Ah, blanqueo yo del dinero. pensaba que por el tipo de droga específica al que No, no. referían, ¿no? Bueno, ya tendremos oportunidad de platicar esto en otras ocasiones. Se nos va el tiempo. Muchas gracias, Armando. A ti. Gracias, Juan. Araceli, muchas gracias. Buen día. Jesús. Hasta luego. Gracias a toda la producción, todo el Estado. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.